Tesalonicenses capítulo 5 en el verso 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenemos necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día les sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, sino de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Padre, en el nombre de Jesús, pido la unción de tu Espíritu para hablar la palabra a la iglesia comprada por la sangre del Cordero. Señor, que la unción de tu Espíritu esté fluyendo ahora y que tu palabra nunca vuelva vacía. Imprime tu palabra en el corazón de la iglesia. Que la iglesia responda a tu llamado y que nunca se olvide de que tú vas a regresar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto el mensaje: señales de su venida. Pablo está escribiendo a la iglesia y dice: ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón por la noche. En la hora menos esperada, el Señor va a llegar y va a arrebatar a la iglesia, la va a llevar al cielo. Su iglesia, la iglesia lavada, comprada por la sangre del Cordero, va a ser tomada la iglesia. Así es que nosotros no ignoramos esto. Y Pablo dice que somos de la luz, no estamos en tinieblas, para que ese día nos sorprenda. O sea, lo que la Biblia me está enseñando, que nosotros que estamos despiertos, que estamos alertas, que estamos pero velando como atalayas, no debemos de ser sorprendidos como no sabía. No, yo le estoy anunciando lo que la Biblia dice, y usted también es responsable porque lee la Biblia y sabe que lo que le estoy diciendo es un acontecimiento que viene a la iglesia. Y que no tenemos por qué estar dormidos, sino va bien estar velando y estar sobrios. La palabra sobrios es lo contrario a ebrios. Sí. Sobrio, está sobrio, no está tomado, está sobrio, está claro en su mente. Usted está clara en su mente de que el Señor va a venir por nosotros. Pero nosotros tenemos que contender ardientemente por la fe. Eso lo encuentra en el libro de Judas, capítulo 1, verso 3. Solo es un capítulo. El Señor nos exhorta en este libro. En la mañana me vino esta palabra al corazón, que le voy a leer ahorita. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de su común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contienda, dice, contiendan ardientemente por la fe. ¿Sabe usted que estamos en una milicia? Que el comandante jefe es Jesús. Que usted tiene que pelear por la fe. Cuando digo fe, hablo de la doctrina de Dios, los fundamentos de la fe cristiana.
Usted tiene que defender y ser celoso de la palabra de Dios. Contienda ardientemente por la fe. Ahí mismo en el libro de Judas, en el capítulo 1, en el verso 20. Pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe. Me gusta esa palabra. Orando en el Espíritu Santo. Edifícate en tu santísima fe. O sea, el Señor nos manda que seamos edificados en la fe, en la palabra, en la doctrina, en la sana doctrina. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que nos sostendrá hasta ese día irreprensibles. Nos mantendrá firmes en el fundamento de nuestra fe, en la roca de nuestra salvación. Es Cristo. Es sumamente importante, iglesia, entonces, tener visión de Dios, ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo hoy. No es igual hoy, hace 30 años atrás. No es igual hoy que hace 40. Ni siquiera hace 10. Es más, ni siquiera hace 5. Ni siquiera hace 3 años. Estamos en una etapa muy, muy diferente. Estamos en momentos muy diferentes. Usted sabe. Es algo que usted no va a ignorar porque lo está viviendo. Hace 2 años, pues nadie tenía cubrebocas aquí. Todos felices, todos juntitos. Hacíamos todo tipo de eventos y ahora no podemos. Ahora tenemos limitaciones. Claro, eso ha traído a la iglesia ciertas circunstancias adversas. Por eso tenemos que contender ardientemente por nuestra fe. Tienes que pelear. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto me habla de una permanencia en lo que hemos creído. Una constancia en la búsqueda del Señor. Constancia, perseverancia, diligencia. Ser vigilantes, ser atalayas. Una atalaya tiene la función de estar en los muros de una ciudad. En la antigüedad así era. Y veía de lejos si venía el enemigo. Si venía el enemigo tenía que avisar tocando una trompeta para alertar al pueblo. Prepárense, pónganse firmes, sacan su espada. Viene ataque del enemigo. Nosotros tenemos que estar alertas como atalayas porque los tiempos que vivimos son malos. Pero son tiempos que tienen que pasar. Escuché de un varón que daba el testimonio. Dios le reveló algo. Él es un pastor, ama a Dios. Si yo no soy profeta, pero Dios me habló. Y tuvo un cuadro de esta manera. Dice que veía mucha oscuridad y luego unos ojos de unos animales, eran unos lobos que atacaban la iglesia. Esos lobos fueron a la iglesia, literalmente, digamos, a un edificio. Así lo entendí. Y entraron. Estaba la reunión como ahorita. Y estaba el predicador, el pastor predicando ardientemente la palabra de Dios. Y esos lobos, que son demonios, atacaron a los intercesores. Atacaron a los guerreros. O sea, una guerra confrontativa. Y se fueron a atacar al pastor que estaba predicando. Y él estaba predicando el mensaje y le atacaban los demonios y se los quitaba. Sí, o sea, claro, es una visión física. Él los quitaba, pero claro, eso habla de la oración. Y él seguía predicando con dificultades porque le estaban estorbando. El trabajo del diablo es estorbar la obra de Dios. Y yo creo que en este tiempo ha estorbado a muchos y algunos ya los noqueó.
Pero nosotros tenemos que permanecer firmes. Y luego dice, ¿saben a quién no atacaron los lobos o los demonios? A la iglesia o a los asistentes a esa reunión que estaban totalmente apáticos y dormidos. A esos no los atacaron, porque no representan un peligro para el reino de las tinieblas. Cada intercesor, cada guerrero, cada atalaya, cada centinela son sinónimos. Cada hombre de guerra, cada mujer de guerra, cada Débora, cada Esther es un peligro en el reino de las tinieblas. Es un peligro. Tus oraciones dan el blanco, como ahorita cantábamos. Es una realidad del libro de Apocalipsis, que nuestras oraciones suben como incienso a la presencia de Dios, en copas de oro. La oración es un arma poderosa que está a nuestro alcance, pero es un recurso a veces poco usado. Hay personas que se desesperan cuando Dios no responde una oración en el tiempo que ya creemos que es el tiempo de la respuesta. Todos queremos una respuesta rápida. Pero Dios nos pasa por los procesos y prueba nuestro carácter y nuestra paciencia. Con fe y paciencia alcanzaremos las promesas de parte de Dios. Abraham tenía una promesa y tardó 25 años para tener la promesa. En ese ínter se desesperó. Y tuvo un hijo con Agar, Ismael. Hoy día son los árabes. E Isaac es el hijo de promesa, son los judíos. Israel sigue la contienda todavía. Por eso, yo creo que Dios nos permite pasar por procesos porque quiere enseñarnos. Hoy por la mañana también Dios me trajo una palabra a la mente. 2 versículos. Uno es Lucas capítulo 4 en el verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Subraye la palabra costumbre. Nuestro Señor Jesucristo tenía la costumbre desde niño, porque en su ciudad sus padres le llevaban, donde se había criado, le criaron en la palabra. En el día del reposo, el sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y el rollo que tomó, porque no había libros, era el rollo de Isaías 61. Y cuando leyó dijo, esta palabra se ha cumplido. O sea, ¿por qué es que Jesucristo soportó toda prueba y tentación? Estaba lleno del Espíritu Santo y de la palabra. Porque tenía la costumbre de ir al templo. Bueno, en este caso, sinagoga. Y luego dice el libro de Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense tanto más cuando vean que aquel día se acerca. O sea, no podemos dejar de estar donde Dios nos ha llamado a ser instruidos por su palabra. Es una buena costumbre. Y luego dice, exhortándose. Así que exhortándose es animándose a ve, congrégate. Porque dice, más cuando vean que aquel día se acerca. Está hablando de la venida del Señor. Iglesia, es un tiempo de mantenernos calientes
hirviendo por la presencia de Dios, en el fuego de Dios. Mientras tú duermes, dice Cantares, que es un libro que habla de Cristo y su iglesia. Dice en Cantares capítulo 5 verso 2: yo dormía y mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Lo único que nos mantiene vivos es estar conectados con Jesús. Somos las ramas conectadas a la vid verdadera. Separados de Él, nada podemos hacer. Los tiempos que vienen son difíciles, y aún los que vivimos ya los vemos difíciles. Pero esto es solamente principio de dolores. No es la gran tribulación. Aún no estamos en la gran tribulación. Bueno, no, esperamos no estar, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, que la iglesia será arrebatada y en el cielo habrá las bodas del Cordero y otras cosas. Y mientras tanto en la tierra hay caos y se levantarán el anticristo, un gobierno mundial con un control mundial, y luego viene el ser obligatorio, el ponerse la marca de la bestia. Su número es 666. Hay muchas cosas que no entendemos de esto, pero lo que Dios nos pide es que estemos alertas. Creemos que la iglesia no pasará por esto, sino que nos vamos antes, en el arrebatamiento. Pero iglesia, esas son interpretaciones. Nosotros tenemos que estar orando y no dormirnos, sino estar velando. Y quiero comentar de algunas señales de su venida. Para ello vamos a ir al libro de Mateo capítulo 24. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie les engañe. Subraya esa palabra, engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Una señal es que vendrán falsos cristos. Que es una señal de que Él ya viene. Falsos cristos. En primera de Juan capítulo 2 verso 18, el apóstol Juan, el anciano, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Según oísteis que el anticristo viene. Sí, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Todo lo que vemos hoy en el mundo, todo el caos que hay, todas las circunstancias, los escatólogos dicen o dan su opinión. Los escatólogos son los que estudian el fin de los tiempos, los últimos días, que ahora solamente es la preparación de la plataforma del anticristo que vendrá. Claro, ahora hay muchos anticristos enviados, o sea, los que van preparando ya los preparativos de lo que viene después de que nosotros ya nos fuimos al cielo, ¿verdad? Pero hoy día hay anticristos, gente que odia a Dios y odia a la iglesia. ¿Conoce a alguien que odia a la iglesia? Claro, hay cosas, hay gente, hay comunidades que odian la iglesia, no la quieren porque les estorba en sus propósitos. Y es la función de la iglesia, de la verdadera iglesia, debe de estorbar a las tinieblas,
nuestras oraciones afectan el mundo espiritual. En un libro leí que en cierta ciudad iban a hacer un congreso mundial de brujos, por decir así. Tenían la sede, pero resulta que la iglesia local, unida, tenían un evento. Y ayunaron, y oraron, y clamaron. Se pusieron de acuerdo. Entonces, la comunidad de satánicos dijeron: no podemos hacer nada en esta ciudad. Tenemos obstáculos. No podemos. Hay oposición para ellos. Entonces cambiaron de sede. Esto lo escribió uno que fue satánico. Uno que estuvo con ellos, que ahora es cristiano. Las oraciones de la iglesia, el clamor de la iglesia, no es perder el tiempo, es dar en el blanco a las tinieblas. Las tinieblas retroceden cuando en un lugar, en una colonia, una ciudad, un fraccionamiento, hay gente orando. Una nación y las naciones. Creo particularmente que la oración es el arma más poderosa. Claro, va unida al ayuno, va unida a la palabra, va unida a la adoración, porque cuando adoramos a Dios, estamos entronando al Señor. Por tanto, el diablo, como quiere para él la adoración, sale huyendo. Entonces vendrán falsos cristos. Tenemos que estar alertas. También habla en Mateo 24:6, habla de guerras. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerras y rumores de esas guerras, pero no es el fin. ¿Cuántas guerras hay hoy día? Seguramente hay. No todo sale en CNN, no todo sale en las noticias, ¿eh? Hay guerras que no van a publicar, hay guerras que sí, porque convienen que salgan. Así es que hay guerras, claro, hay muchas guerras. Hay un conflicto en Afganistán hoy día, donde los afganos han salido de su nación buscando refugio en otras naciones. Hay un gran conflicto en las naciones de los inmigrantes que han salido de su nación para buscar mejor vida en otros lados. Y esto es un problema para las naciones, porque no tienen dónde albergar, dónde meter, cómo ayudar a las personas. México, por ejemplo, es algo actual. Tiene un problema que resolver y los gobiernos, me imagino que se rascan la cabeza. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo resuelvo este problema? Hay conflictos. Estados Unidos, en sus discursos decía no, que sí, pero ahora siempre no. ¿Por qué? Porque es una situación de avalancha, llegan multitudes. Un conflicto. Y no encuentran la solución, pero es parte de lo que tiene que ocurrir, porque la solución que van a dar al final en su tiempo va a ser un solo gobierno mundial, quita las visas, se acaban los territorios, un solo gobierno, un solo régimen, ya no te muevas. Esa puede ser una solución que den terrenalmente, humanamente, a los problemas sociales, pero es parte de lo que tiene que acontecer para que se levante el anticristo. Señales en la naturaleza también. Ahora no llueve en las fechas que antes llovía. ¿Se acuerdan de eso? Hace algunos años, quizás 30, ¿verdad? En tal fecha seguro que llovía. Había temporal. No estaba en la secundaria, recuerdo, a finales de mayo, junio, era tiempo de temporal. Así se decía. Hoy no dicen eso, porque ya no llueve igual que antes. La tierra ha sufrido efectos del pecado. También habrá pestes. Vamos a Lucas 21:25. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la tierra, en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bravío del mar y de las olas.
Lucas 21:25, hablando de señales también en el cielo. Pero en Mateo 24:7 habla de las pestes, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares, diferentes lugares. Maremotos, yo no escuchaba de maremotos cuando era niño, solo de huracanes. Hoy se oye de maremotos, y ya ha habido. Es lo más terrible que puede pasar en un puerto. Estamos en un puerto. No deja nada. Las olas son inmensas. ¿Quién va a sobrevivir a una ola de 100 metros, 80 metros, 50 metros? Aunque te amarres a un poste. No. O sea, mortandad tremenda. Todo eso son señales. Otra señal, y esta me pega mucho: una iglesia tibia. El amor de muchos se va a enfriar. Y esto es muy grave, y muchos lo están viendo. Muchos están apercibidos de esto, ¿no? No, yo veo esto. ¿Cuántos lo han visto? Que la iglesia en general en el mundo entero ha tenido bajas, pero también altas. O sea, altas y bajas. Unos dejaron de buscar a Dios y otros están buscando al Señor. Gloria a Dios. Hay gente que se convirtió hace un año, hace 6 meses, hace 7 meses. Gloria a Dios. En plena pandemia se han convertido a Jesús. ¿Y qué cree? Aman a Dios. Hablaba ayer con un hermano, la gente nueva es la que más ama a Dios. ¿Y por qué los que tenemos tiempo ya estamos? Ya sé. No, ya no valoran la palabra a veces. Ya como que se hace, bueno, ya me la sé. No es así lo que Dios quiere de nosotros. Recuerde que el Señor reprendió a la iglesia en Éfeso. La reprendió. Tengo una cosa contra ti. Has dejado tu primer amor. Te has enfriado, iglesia. Es lo que le está dando a entender. Has dejado tu primer amor. No me amas como al principio. Es como la luna de miel, ¿verdad? De alguien que está recién casado. Eso es maravilloso. Mi relación con Dios debe ser así. De lo contrario, se empieza a apagar el amor por Dios y empezamos a caer en religiosidad, donde nos acostumbramos a una reunión y etcétera. En la clase de Iglesia Crecimiento, que son estrategias para que la iglesia crezca, pero es un libro, es un material que estamos desarrollando, pues vemos que iglesias o en algunas naciones la iglesia ha decrecido en base a censos que se hacen en las naciones, que ciertas iglesias o ciertas naciones cierran iglesias más que abrir. Abren 2,000 y cierran 3,000. O sea, unas abren, otras cierran. Al final hay una pérdida en número, porque a Dios sí le importa. A Dios le importa tanto la calidad y, de acuerdo a Hechos, la cantidad. El libro de Hechos habla de cantidad y calidad. La iglesia puede ser que entró en un enfriamiento. Dice Mateo 24:10: muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros se aborrecerán, y muchos, esa palabra muchos es preocupante, falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez la palabra muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Aquí vimos 3 veces la palabra muchos. Eso es grave. Muchos es muchos. En México, de acuerdo a la estadística que vi ayer, decía que en el 2020 había un 11% de cristianos, y falta despulgar todo eso todavía. Esa es una pregunta que te hacen cuando te hacen el censo. ¿Usted
¿qué religión profesa? Usted contesta, soy cristiano. O soy, y apunta ahí lo que es. Y le van tomando nota. Y al último hay una estadística en INEGI y dice que un 11% son cristianos. Hay que descontar los que dicen y no son, o los que dicen que son cristianos pero son de una denominación o de unas religiones que no creen que Jesús sea Dios, etcétera, ni creen en el Espíritu Santo como Dios. Todavía hay que quitar habría una merma ahí todavía. O sea, tenemos más de un 90% de personas en nuestra nación que aún no se han convertido a Jesús. ¿Y cómo van a creer si la iglesia está dormida o la iglesia está tibia o fría? Porque el que está caliente, el que está hirviendo en pasión por Dios, no para de predicar la palabra. En serio. Se les desborda el amor a Dios, por Dios y por la gente. Cuando usted está encendido en Dios, usted no va a callar y va a reflejar el amor de Dios. Pero dice aquí, falsos profetas se levantarán. Y dice que muchos, eso es bien preocupante. Muchos. Ya vemos en México, muchos no se han convertido. Un 90%. ¿Cuántos en Guatemala? ¿Cuántos en Salvador? ¿Cuántos en Brasil? Me comenta en un mensaje ahí, por favor. ¿Cuántos? No lo sabemos. Hay países en Latinoamérica que tienen un 50% de cristianos, según las estadísticas. Hay que despulgar. Pero en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada, dice, prohibirán casarse, etcétera, etcétera. Pero dice aquí, el Espíritu con mayúscula, en 1 Timoteo 4:1, dice claramente que en los últimos tiempos, en los tiempos que siguen, algunos dejarán la fe. Algunos se caerán del fundamento, apostatarán, negarán la fe. Recuerde, fe es doctrina. Su fe está basada en la palabra de Dios. Dice que algunos van a dejar la sana doctrina para seguir fábulas, dice Colosenses, y huecas sutilezas, filosofías, humanismo, etcétera, gnosticismo, otras cosas. Es más, hay corrientes cristianas, corrientes que dicen, se llaman universalismo, que creen que no hay infierno. Más bien no creen que exista el infierno. Ellos piensan que un Dios tan bueno no puede mandar a alguien al infierno. Nuestro Dios es bueno, claro que es bueno y misericordioso, pero también es justo, es veraz, su palabra es verdad. Literalmente existe gloria y literalmente existe infierno. Y la Biblia es clara en lo que dice, ¿quiénes no entrarán al reino de los cielos? Y si la Biblia lo dice, yo lo creo, tal y como está en la Escritura. ¿Sabe? Esa es una falsa doctrina que se ha infiltrado en la iglesia de Jesucristo, apartando y arrastrando gente. La saca del camino de la verdad. Imagínense un líder que está predicando que no existe el infierno y arrastra al número de gentes que tenga de oyentes ahí, que no escudriñan la palabra. Por eso, la iglesia, esta iglesia y la iglesia de Jesucristo debe de instruir a cada oveja. Todos debemos estar estudiando en la escuela de Dios.
instruyéndonos en la palabra de Dios. Es lo que hará que tú crezcas y lo que hará que tus fundamentos estén firmes. Pero estos que negaron la fe, un día estuvieron en la casa de Dios. Un día creyeron la sana doctrina, pero escucharon espíritus engañadores. Espíritus engañadores. Yo creo que el diablo ha soltado demonios para engañar a muchos que ya estaban en la casa de Dios. Porque el diablo no va a atacar a los que ya están atados, va a atacar los que están caminando con Dios. Así como tentó a Jesús, va a tentarnos a nosotros también. Por eso hay que estar alertas, firmes y constantes en la palabra del Señor. Falsos profetas. Este engaño del cual habla aquí es de origen demoníaco. También habrá herejías. ¿Qué son las herejías? Una tendencia a negar las verdades fundamentales de la fe. Herejías. ¿Cómo entra una herejía? Entra encubierta. Hay hoy religiones que existen porque dicen que un ángel descendió y le dijo escribe. Y lo que escribieron es contrario a la palabra profética más segura, a la Biblia. El canon ya se cerró. Lo que está aquí es la verdad. Lo que no quedó en este libro es que Dios o el Espíritu Santo no quiso ponerlo. Y lo que está aquí es la verdad de Dios. No tenemos o no debemos de agregar ni quitar ninguna porción de la Escritura. Por eso hay tantas religiones, porque la gente fue arrastrada por los engaños de gente que no conocía la palabra, que no escudriñó la palabra. Pero el Señor nos está desafiando a que escudriñemos la palabra. La Biblia, hay un pasaje en la Biblia, en 2 de Pedro, capítulo 3. Verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, en ellas, hablando de estas cosas, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Está hablando de gente que no entiende y tuerce la palabra. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de su firmeza. Está hablando Pedro que tengamos cuidado de no ser arrastrados, o sea, seducidos, desviados de la verdad. Que gente indocta pues tuerce la palabra. Eso es la palabra, lo que quiere decir, tuercen la palabra. Que Dios nos libre de torcer la palabra. Más bien tengamos temor y amemos la palabra. La leche espiritual no adulterada. Una iglesia tibia es lo que más nos preocupa a nosotros. Hoy día sabemos que por la pandemia algunas iglesias cerraron, como nosotros cerramos también, pero ya nunca abrieron. No han abierto. ¿Dónde están esas ovejas? Conectadas por internet posiblemente, y otras desconectadas de Dios y de cualquier medio para buscar al Señor. Obviamente ya están fríos, porque dejaron la costumbre de congregarse, o la costumbre, como Jesús, de ir a la sinagoga y estudiar la palabra desde niño. Si tú no lees la palabra, te apagas. Si tú no te conectas en la comunidad de los santos, Dios envía bendición
en la unidad. Está ahí en la Biblia. Si leemos la Biblia de pasta a pasta, usted va a entender muchas cosas de que Dios quiere esa unidad. Somos la asamblea de santos reunidos aquí. Cada uno somos templo de Dios, piedras vivas. Este edificio es un lugar nada más, una cobertura, un cobertizo para el sol, para el clima y todo, pero tú eres iglesia. Pero Dios quiere esta reunión como en el aposento alto. Pregúntate qué hubiera pasado si Pedro está orando en su casa y los demás apóstoles, cada quien en su casa, María en su casa. Pues Dios no tiene dificultades, Él puede hacer lo que quiera, pero Él dijo, esperen la promesa del Espíritu Santo. Y ellos dijeron, vamos a esperar orando juntos, unánimes. Estaban unánimes juntos, orando en el aposento alto. Gracias a Dios por ello. Claro, hay condiciones adversas ahora, pero en la posibilidad tenemos que juntarnos y buscar al Señor. Esto nos fortalece. No se puede sustituir esta reunión presencial, porque cuando Dios me llame va a ser presencial. Arrebatamiento presencial. Me voy con Él. Nos vamos con el Señor. Otra señal es: el evangelio será predicado en todas las naciones. Eso dice San Mateo 24:14. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice así: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Como decía hace rato, ahora tenemos dificultades para viajar a cualquier parte del mundo por razones de pandemia y lo que sea. Pero también ahora podemos viajar por medio de las redes sociales y compartir la palabra donde antes no podíamos ir y no conocíamos. Pero hay ciertas limitantes, por supuesto, como algunos de África que no pueden conectarse porque la red se les cae, porque no hay buen internet o porque no hay recursos para pagar lo que cobran del Wi-Fi mensual. Eso me dijo ayer un joven llamado Tomás, que ya logré contactar con él, pero él sí habla español al 100, pero tiene un problema, no tiene el Wi-Fi. Pero bueno, entonces el evangelio será predicado en todas las naciones. Es la meta. Tenemos que trabajar duro, iglesia, para predicar la palabra en todo lugar donde Dios nos permita. Empecemos por la casa, empecemos por las 3 ciudades que tenemos. Empecemos por lugares cercanos y llevemos la palabra de Dios. Otra señal es Israel. Vamos a Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De la higuera aprendan la parábola. La higuera es el pueblo de Dios, es Israel. Cuando florezca, cuando broten hojas, es una señal del renacimiento de Israel. La nación de Israel renació como nación en 1948. Han pasado 73 años de ese tiempo a la fecha. Y yo recuerdo en la Biblia 70, número importante en la Biblia. Ahora, Israel es el reloj profético sobre las cosas que Dios hará en los tiempos finales. El templo, actualmente no hay templo. Los judíos no tienen templo. El primer templo lo hizo Salomón y fue destruido por Zorobabel como un juicio de parte de Dios. Segundo templo lo hizo Zorobabel. Primer templo, Salomón lo destruyó Nabucodonosor y su ejército. Segundo templo lo hizo Zorobabel, Esdras, todos los demás, y fue destruido en el año 70 por Tito
en la revuelca esa de los celotes, ¿sí? Judíos, un grupo de judíos que se rebelaron contra el Imperio Romano. Y bueno, el segundo templo fue quemado también. El tercer templo no existe, pero por razones de cuestiones políticas y luchas, guerras, batallas, en el lugar donde estaba el templo de Salomón, el primer templo, ahora existe la mezquita de Omar. Y el domo de la roca, donde ese lugar donde fue Abraham al monte Moriah para sacrificar a Isaac, y no lo hizo porque Dios dijo: detente, ahora veo que temes a Dios. Es un lugar sagrado que le corresponde al pueblo judío. Ustedes han oído el muro de los lamentos, ¿verdad? Yo no he ido aún a Jerusalén, pero un amigo fue y yo le pregunté ayer, le hablé: oye, el muro de los lamentos, según entiendo, es la pared de la mezquita de Omar. Así es. Son las ruinas del primer templo de Salomón. Los judíos van a orar ahí y oran así, ustedes han visto, y meten papelitos ahí en las rendijitas de esa barda, y ahí están orando con la kipa y todo eso. Ellos esperan al Mesías. Jesús vino hace 2000 años y no lo reconocieron. Jesús entró a Jerusalén en un burro en son de paz. Cuando un rey entraba a una ciudad en burro es: vengo en son de paz. El tercer templo tiene que ser reconstruido. Dicen que tiene todo listo, pero hay una situación. Está la mezquita de Omar, el domo de la roca. Entonces hay una pregunta todavía: ¿cómo será eso? Pero la Biblia dice, habla de la abominación desoladora, donde dice que el anticristo va a estar en el templo, va a pedir que le adoren, ¿sí? Así es que esto va a ocurrir en el tiempo ya de la gran tribulación. Ya no estaremos en la tierra. Jesús va a venir, pero ya no viene en burro, viene a caballo. Y los santos con él. Entonces, esa nueva Jerusalén, esa Jerusalén es Sión, la ciudad de Dios. Es la meta, el objetivo. Nosotros somos parte, por la gracia de Dios, de ese pueblo. Nuestro Dios nos ha redimido. Iglesia, hay muchas preguntas, claro. La mezquita de Omar es de los árabes, y ellos son creyentes musulmanes. Ellos son árabes. ¿Se acuerdan de Ismael, nacido de Agar, nacido de la carne? ¿Se acuerdan de Isaac? Él es Israel, la promesa de Dios para Sara y Abraham. El conflicto aún está, pero hay promesa también para los árabes, porque lea la Biblia, va a encontrar promesa para Ismael, pero estamos con la promesa de el pueblo de Israel. Iglesia, observe qué está pasando en Jerusalén. Por eso dice la Biblia: oremos por Jerusalén, oremos por sus muros. Es decir, donde está ahora el muro de los lamentos, toda esa zona debe estar el templo, que aún no se construye. Y van a restablecer los servicios de sacrificios, etcétera, etcétera, todo eso. Y entonces vendrá el anticristo. Pero ya los escatólogos piensan que estamos en la antesala de todo eso. Claro, la iglesia tendrá que ser arrebatada primero, ir al cielo. La iglesia que está encendida en fuego por Jesús. No la tibia, esa no va a subir. La fría menos. La iglesia
encendida en el fuego del Espíritu Santo. Por eso la iglesia tiene, mire, algo, usted tiene que estar sellado por el Espíritu Santo. El diablo es un imitador. Él va a sellar a los suyos con 666. Pero usted y yo somos sellados por su Espíritu Santo. Cuide ese sello. Cuide ese sello de la presencia de Dios en usted. No apague el Espíritu. Más bien, enciéndalo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dijo Pablo a Timoteo. La iglesia de Jesús tiene que ser entendida en los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Dios, yo no me quiero enfocar en las cosas terrenales, quiero enfocarme en las cosas del cielo, Señor. En ese momento, en ese día tan especial que es tu segunda venida, mi Señor. Y tengo que alertar a la iglesia. Usted como atalaya tiene que anunciar a la iglesia. Si usted es atalaya, levante las manos los atalayas. Aquí y allá atrás también. Atalaya, levante sus manos. Usted tiene que anunciar a la gente del peligro inminente que viene a este mundo. No se quede callado, predique la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Anuncia a Jesús. Otra señal, como los días de Noé, la gente estaba en fiestas, casamientos, puras pachangas. No creyeron a Noé, pregonero de Dios. Él estaba anunciando y la gente no creyó. Dice, no entendieron. Mateo 24:39 dice: no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo he escuchado gente que dice: no, ya escuché lo mismo hace 40 años y Jesús no ha venido. No ha venido porque espera que te arrepientas o nos arrepientamos, tengamos un corazón diferente para Dios, que esté totalmente arrepentido, lavado, limpiado, caminando con Él. No ha venido porque tiene misericordia. También otra señal es que la ciencia aumentará. Daniel capítulo 12 verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. La gente, piense en los que salieron de su nación. Miles se están moviendo de un punto a otro. La ciencia ha aumentado. Hay cosas que antes ni siquiera pensábamos que pudieran ocurrir. Hoy pasan en un ratito. Tú viajas de un punto a otro rápido. Pero ¿sabe qué? Lo que más me marca a mí es lo que nos toca a nosotros. Una iglesia tibia, yo no la quiero. Bueno, yo no quiero estar tibio, yo quiero estar lleno del fuego de Dios. Se acabó el tiempo de jugar al cristiano. Ya no. Si alguna vez alguien jugó al cristiano, yo nunca jugué al cristiano. Pero alguien dijo: no, pues yo voy, ahí estoy y ya. No. Es el tiempo de que ya tomemos en serio el evangelio y nos comprometamos con Dios. Nos ponemos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es muy clara, Señor. Dice Mateo 24:44: por tanto también ustedes están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Señor, tú nos llamas a estar preparados para ese gran momento, Señor. La iglesia está informada. Tu palabra ha sido enseñada, Señor. Ahora pido que tu Espíritu Santo haga lo que el hombre no puede hacer. Es tiempo de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Señor, prepáranos. Queremos ese aceite en nuestras lámparas. Llenas
Señor, queremos las lámparas llenas. Lámparas llenas. La unción de tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Que seamos diligentes, Señor. Entendidos en los tiempos que estamos pasando. Que permanezcamos en ti hasta el final. Que la maldad no apague nuestra fe. Que nunca te neguemos. Que nunca cambiemos las bases, los fundamentos de la fe. Que contendamos ardientemente por la fe. Señor, aquí está tu pueblo y tu iglesia. Intercedemos los unos por los otros, Señor, alentándonos, animándonos, exhortándonos. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, enciende fuego en nosotros. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, toma 2 minutos para orar fervientemente, iglesia, fervientemente. Padre, despierta nuestros corazones a tus propósitos, Señor. Cuando tú vengas, hayas fe en la tierra, hayas una iglesia fervorosa, una iglesia preparada, una iglesia fortalecida por el poder del Espíritu Santo, una iglesia llena con sus lámparas y vasijas, en sus vasijas aceite, Señor. Una iglesia como aquellas 5 vírgenes prudentes que tenían lámparas con aceite y en sus vasijas tenían aceite, Señor. Padre, una iglesia fundamentada en la verdad, una iglesia temerosa, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que camina en el primer amor, una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia ungida. Cuando tú vengas, Señor, nos halles haciendo la obra, una iglesia que proclama a Jesús, una iglesia celosa de la verdad, una iglesia que escudriña la palabra. Cuando tú vengas, nos halles despiertos, velando como atalayas, preparados para tu venida. Oh Padre, no dormidos. Espíritu Santo, despiértanos. Señor, ayúdame a contender ardientemente por la fe que tú me has enseñado. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Jesús, levanta tu iglesia, Señor. Que cada uno sea una antorcha encendida. Levanta tus brazos. Nos queda 1 minuto. Levanta tus brazos. Cántalo. Decláralo. Clámale a Dios. Clámale. 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 Clámale al Señor. Clámale al Señor. Llenas, pero cuando tú vuelvas, no oigo sus voces, iglesia. Pablo dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Vamos, quiero que clames por un instante. Clama por ti, clama por otros. Toma un tiempo para hacerlo. Vamos, en el nombre de Jesús, atalayas, clamen, clamemos. Señor, misericordia, piedad,
Misericordia, misericordia por aquellos que están desalentados. Enciende fuego en sus corazones. Levanta al que está caído, levanta al que está desalentado, al que está desanimado, al que está en crisis, al que está en crisis de fe. En crisis de fe, no crisis económica, en crisis de fe. Ya no cree, ha perdido la esperanza, ha perdido la confianza en la palabra. Señor, aquellos que dicen: mi fe se ha ido, no tengo fuerzas. Levanta sus brazos, Señor. Fortalece los brazos de tu pueblo. Así cuando Moisés se cansó, Hur y Aarón levantaron sus brazos. Ellos oraban con él, hacían equipo. Señor, ahora levanto los brazos de la iglesia en el nombre de Jesús. Señor, que sea tu Espíritu quien infunde aliento en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús.